Bien, estamos aquí con Andrés Solari Andrade, un hombre dedicado a varias ocupaciones, una de ellas es la política, ¿no? Entonces, quisiéramos hacer un análisis, Andrés, respecto a cómo está el balance, digamos, de la pre-campaña, ¿no? Porque ya se viene la campaña, pero también el balance político, ¿no? De nuestra sociedad, cómo está caminando esto. Vemos con Bueno, preocupación ciertas anomalías, ¿no? Sobre todo en algunos sectores, en algunos discursos, en algunos sectores, la prensa, por ejemplo, y no vemos un análisis muy coherente de la realidad. ¿Cómo lo ves tú? bueno, sí, tú has mencionado una palabrita, la pre-campaña. Sí, en realidad, tú sabes que ocurre un acto electoral, supongamos, ocurrió el acto electoral de 2010, de octubre de 2010. Ganó quien ganó, ocuparon las alcaldías quienes las ocuparon, y ya al año de eso pues debiera haber, allí debiera empezar la pre-campaña, en el sentido de que cómo se están direccionando las cosas, ¿no? Y en el sentido de no solamente analizar, sino recomendar correcciones. Y siempre hay correcciones que hacer, ¿no? Candidatos que de un momento a otro están ocupando un sillón y no saben qué hacer. Fueron llevados por su sentido emotivo, de servir, en muchos casos, en otros, quizá muchos casos también, en otros sentidos un poco impronunciables, ¿no? Pero en fin, hablemos en positivo. Debiera haber siempre una lectura política del ciudadano común y corriente, del ciudadano integrado a su gremio, a su agremiación, a su sindicato, cualquier filiación institucional, gremial, sindical, política también. Entonces, eso como que no está ocurriendo y no ha ocurrido. No hay esa lectura política y de pronto ya nos ingresamos a lo que sería esa pre-campaña de vísperas de año y medio, de un año al siguiente comicio electoral, y ahí aparecen ciertas figuras, pero aparecen nombres, pero no programas, ni tampoco ideales. Por lo menos demuéstrenme un ideal. Y tampoco organización, ¿no? Ah, claro, eso no se construye. Entonces ahora veo con cierta profunda preocupación que fulanito se anuncia como candidato a. Pero yo digo, sí fue fulanito, hasta lo conozco a veces, hasta honesto es, pero, en segundo lugar, ¿quiénes están con fulanito? Fulanito siempre aparece solo en la foto, no demuestra un equipo, no evidencia un equipo. Te pongo un caso para remarcar eso que pasa, ¿no? El último proceso electoral, gana Wilfredo Jolima, llega al poder y no tenía nadie alrededor. O sea, tuvo que hacer una selección así un poquito parchada de alguna gente y tuvo que hacer alianzas que yo creo que le están costando hoy en día la solvencia de esa gestión que fue totalmente anómala, ¿no? No hay solvencia programática. Y cuando eso no hay, lo más probable es que detrás no haya solvencia moral. ¿Cierto? Eso, lo ético es lo menos que se toca. Entonces no se está construyendo institucionalidad. Hablemos de Ayacucho, ya del Perú cansamos, ¿no es cierto? Si nos preocupamos por Ayacucho, estamos poniendo nuestra cuota en el escenario nacional. Entonces, en Ayacucho no ocurre eso. La institucionalidad es precaria. Todos estamos obsesionados por capturar el poder, hasta los derechistas.
Y los izquierdistas, y sobre todo los de extrema, siempre han proclamado primero la captura del poder. Y ahora esos izquierdistas que fueron, se están percatando que no, primero hay que capturar, debiera capturarse, por decir una palabra, el sentido común de las aspiraciones de las gentes. La opinión pública, por decirlo de una manera. La opinión pública, exacto. Entonces, y si la opinión pública aún está débil, hay que ayudar a construir opinión pública. Es lo que se llamaría hacer pedagogía política. Claro. Pedagogía política. Entonces, ahora los medios deberían jugar un rol importante. Ahí vamos, a eso me oriento. ¿Quién más que los medios de comunicación? ¿Y quién más que la universidad? Para orientar eso, porque decirlo es fácil, pero ¿cómo pautear de manera que las corrientes se vayan colocando en sus respectivas cuencas, ¿no? Entonces, un río discurre por esos territorios porque la geografía lo obliga al río a discurrir por allí. Entonces, es lo mismo. Nuestra geografía política debiera decirnos, bueno, Ayacucho, sus realidades, sus idiosincrasias, sus aspiraciones, son las mismas que la de un país, pero están encajonadas sobre lo que es nuestra propia realidad, nuestra geografía, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestras formas de ver las cosas y el territorio, su realidad climática, su realidad de suelos, que te fijan condiciones. ¿Tú crees que en la clase política los medios de comunicación están jugando ese rol? No veo a nadie. No veo. Los medios de comunicación no lo están haciendo. Los medios de comunicación están siendo ganados por hacer la noticia, pero no se inclinan mucho a analizar la noticia. Borges resume esa maldición así, ¿no? Dice, los periodistas viven de la curiosa superstición de que cada día ocurre algo nuevo. Claro, ¿no? Eso es, ¿no? Y las cosas no siempre, las cosas se repiten muchas veces, ¿no? Las cosas se repiten, no se recurre mucho a los recursos de historia. Y cada vez eso se olvida más, entonces estamos viviendo al día, con el día de la noticia. Y oiga, una noticia, una simple noticia, quizás una humilde noticia, nos dice oiga, recojan una enseñanza de esto. Estaba leyendo en un periódico la noticia, una entrevista a un vicerrector, a un administrativo de la universidad, que él se queja que el gobierno regional no ha cumplido con la universidad. ¿Y cuál es la falta de cumplimiento? Que la universidad le ofreció un financiamiento y que además le ofreció construir el expediente técnico. Y se trata de... Entonces, la universidad no puede hacer un expediente técnico. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Ese señor, yo lo agarraría a cocachos porque pretendiendo disculparse, en realidad se está inculpando. Bueno, y al periodista, no tiene la universidad, y al periodista por enfocar de esa manera la noticia, ¿no? Y no ir al fondo del asunto. Claro. ¿Qué está buscando el periodista? Así pues, ¿no ves? La universidad es el gobierno regional, perdón. O sea, atacar al gobierno regional. Atacar al gobierno regional. Y a veces se ataca subliminalmente, como dices, pero no con una intención de decir las cosas o ser crítico, sino con otros intereses, subterfugios.